El día de hoy vamos a ver cómo se aplica todo lo que hemos aprendido durante el curso en el transporte a gran escala de contaminantes y otras especies químicas de interés en sistemas naturales. Es decir, mucho de esta materia que hemos estudiado a lo largo de todo el semestre es fundamental para el diseño de sistemas de ingeniería. Va a ser muy importante para los estudios de calidad del aire, por eso está seriada con todas las materias de aire que tienen y también va a ser fundamental para todas las materias de aguas, ¿no? Y sí, en todos los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, se van a encontrar con estos fenómenos de transporte, difusión, advección, etcétera, a lo largo del resto de su carrera. Ya vimos que balances de masa también se pueden aplicar en cosas como residuos, cuando hicimos el ejemplo de la planta de PetStar, o incluso para los que vean la planeación y gestión ambiental, cuando vean análisis de ciclo de vida, van a ver que es fundamental el análisis de este tipo de eh, principios de conservación de masa. Pero también la Tierra funciona mediante el transporte, mediante estos fenómenos de transporte que hemos estudiado en la actualidad. Y cómo se mueven los contaminantes en estos sistemas naturales va a ser muy importante. Y es lo que vamos a ejemplificar ahora de cómo se da esta advección, esta difusión de los contaminantes en la naturaleza. Más allá de estos fenómenos sencillos o estas ecuaciones generales en una, dos dimensiones, etcétera, qué pasaba con el flujo pistón, o esa solución a lo largo de una línea de la ecuación de transporte, podemos tener nosotros cómo se mueven los contaminantes a lo largo de un río. Y son casos muy especiales y muy reales que ustedes van a poder encontrar en campo. O sea, imagínense que hay un ducto que pasa a través de un río y ese ducto tiene una fuga que está eliminando algún contaminante, o a alguien se le ocurrió liberar el agua residual, dejarla en el fondo de un río. Entonces ahí va a haber un transporte del contaminante en tres dimensiones, donde por la advección del movimiento del río, conforme vayamos viajando aguas arriba, vamos a ir moviendo este contaminante, y por difusión el contaminante se va a estar dispersando en toda la sección transversal del río. ¿Qué es lo que podemos ver en esta imagen? Si lo vemos en planta, vemos cómo se va abriendo poco a poco, por difusión y por las mezclas laterales que tenemos en el río, hasta llegar a cubrir todo el río. Es decir, si yo estuviera en el punto de la descarga, a lo mejor en la orilla del río no me doy cuenta que está contaminando, pero 100 metros, 200 metros más abajo, o un kilómetro, a lo mejor ya encuentro el contaminante. Y si yo lo veo de forma transversal, también el contaminante tiene que moverse de abajo hasta la superficie y se va a ir abriendo poco a poco. También va a depender mucho si nuestro contaminante es hidrofóbico o higrofóbico, es decir, si se puede mezclar con el agua o si no se puede mezclar. Si hay un tipo de derrame, como un derrame petrolero, que ahorita vamos a ver una imagen más detallada de qué pasa en un derrame petrolero. Por ejemplo, si no se logra mezclar como si fuera aceite con el agua, se van a hacer pequeñas gotas que se van a estar moviendo, advectando, pero no va a haber difusión porque no puede haber esa mezcla. Pero también se pueden hacer albercas en el fondo del río, que pueden ser albercas que están como que flotando justo arriba de la superficie, o si hay pequeñas dunas por el movimiento de los sedimentos, también pueden ahí asentarse estos contaminantes y todo se va a ir moviendo lentamente. A lo mejor las albercas no logran desplazarse porque como están como protegidas por este pequeño cuenco, se van a quedar acumuladas ahí, pero estas gotas pues sí van a estar viajando lentamente en conjunto con el río. Todos estos fenómenos de transporte en un río van a ir combinados con la degradación. Nosotros estudiamos reacciones de primer orden y solamente una constante degradación, pero cuando vemos toda la complejidad de las formas en las que se puede degradar realmente la materia orgánica, vemos que llega a algo mucho más complicado, ¿no? O sea, cuando nosotros emitimos, por ejemplo, ahí nos están dando las aguas residuales en un río, no solamente hay biodegradación, que fue la constante de degradación que vimos, también hay fotólisis, que es como el sol va rompiendo poco a poco estas moléculas complejas. Hidrólisis, cuando por la acción del agua también hay esta degradación. Y también, pues parte de la mezcla va a tener que ver con la dilución, y la dilución va a tener que ver con la difusión. De ahí todo esto es un transporte de la especie química disuelta, es decir, de la especie química mezclada con el agua, pero eventualmente cuando tenga contacto con los sedimentos va a haber estos fenómenos de sorción. La sorción tiene que ver con la adsorción y la absorción. Entonces, ahora en vez de tener concentraciones en el agua, vamos a tener sedimentos particulares que están contaminados y que se van a estar moviendo con el transporte de partículas
de acuerdo con las leyes de la hidráulica fluvial, porque va a ser muy importante la geomorfología del río que van a estudiar ustedes en su siguiente clase de hidrología, para el tipo de sedimentos que hay, el tamaño que tienen, que tanto pueden absorber ciertos contaminantes. Si esas partículas son muy grandes y van a sedimentar o se van a transportar a lo largo de todo el río. Y gran parte de estos contaminantes también van a volatilizarse, es decir, se van a convertir en gases que van a irse a formar parte de los contaminantes de la atmósfera. Y eso va a cambiar todo. O sea, piensen, imagínense de manera cualitativa las ecuaciones y los fenómenos que vimos, donde todos estos fenómenos que están sucediendo al mismo tiempo están cambiando un balance de masa. Hay entradas que tenemos de la descarga municipal y hay salidas por la volatilización, por el transporte a otros lados, sedimentación y hay reacciones que están cambiando este balance total de masa por muchos lados y tenemos advección y transporte con esta ecuación. Y no es un fenómeno que en la realidad es mucho más complejo y a lo mejor no lo vamos a poder describir con ecuaciones o no van a volver a encontrarse esta ecuación compleja que estuvimos estudiando en la clase, pero el fenómeno se comporta de la manera en la que estudiamos la ecuación y tienen que tener ese entendimiento intuitivo de estas ecuaciones para saber cómo funcionan estos fenómenos. Parte de estos sedimentos pueden, valga la redundancia, sedimentarse, absorberse en el fondo marino, también pueden después volverse a resuspender y volver a contaminar el río, aunque ya no exista la fuente contaminante, y va a entrar a la cadena trófica, donde se da el fenómeno de bioconcentración, donde un pequeño, o a lo mejor el plancton adquiere cierto contaminante y tiene cierta concentración de eso, y después otros animales se alimentan de eso y tienen una concentración mayor, y cada vez es más grande la concentración hasta que llegamos a los humanos, y la concentración es totalmente excesiva. Y eso pasa mucho con los pesticidas, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, rocío los pesticidas para matar a las chinches del UNAM, resulta que no solo mato a las chinches, mato a los gusanos y mato a las catarinas y mato a las abejas. Y los los pájaros se van a alimentar de esos insectos y se van a alimentar de los insectos muertos porque es más fácil. Y entonces después los pájaros se van a enfermar y van a morir porque se comieron tantos insectos contaminados que acumularon en sus tejidos adiposos una gran cantidad de pesticidas. Los insecticidas matan a todos los insectos, pero también matan a las aves en general y matan a otros tipos de mamíferos que se pueden alimentar de las aves o de los insectos también. Es un fenómeno, un ejemplo es transporte en el río muy aterrizado a lo que sucede en nuestro país, fue el accidente que ya tiene varios años, pero la contaminación ahí sigue, que fue la falla de la presa de Jales en la mina Buenavista del Cobre, eh, por una de las mineras más grandes que hay en el país, y era una minera mexicana. Y pues los jales son los residuos mineros que tenían gran cantidad de arsénico y plomo y contaminaron prácticamente todo el río. Y aunque ya no se están emitiendo jales en ese río, justamente por la sedimentación y la absorción en los medios sólidos y la resuspensión, pues el agua sigue estando contaminada y contaminó toda una cuenca, toda una zona donde es hidrológicamente homogénea, que estuvieran ese tipo de cuencas superficiales y subterráneas en las materias de hidrología superficial e hidrogeología, pero pues era un lugar donde gran cantidad de personas adquirían su agua potable en una zona muy importante del país, donde hay gran estrés hídrico y pues que prácticamente quedó inutilizable. También todo el ecosistema ripario o este ecosistema de humedales a lo largo del río se murió totalmente por la gran cantidad de contaminantes que se había emitido. Y todo esto se va regiendo por las leyes del transporte de los contaminantes. En los lagos también la contaminación en lagos es muy importante, en lagos artificiales como Valle de Bravo, que se supone es una presa de agua potable, pero si han tenido la oportunidad de ir y ver que todas las casas descargan sus aguas residuales ahí, yo les recomendaría no nadar o no hacer deportes acuáticos en Valle de Bravo, pero también lagos naturales como Chapala, es, o incluso el lago de Cuitzeo, que vamos a dar un ejemplo en otro lado del mundo a lo parecido a lo que está sucediendo en Cuitzeo. El dónde van a quedar los contaminantes depende de cómo se está dando la mezcla del lago. Y eso depende de la época del año. Por ejemplo, esto casi no sucede en México, pero cuando se congela en invierno la superficie de un lago, recuerden que el fondo no está, sigue líquido, pero no hay mezcla prácticamente. Mientras que
en verano, cuando hay una alta temperatura en superficie y bajas temperaturas en el fondo, hay una estratificación térmica, un gradiente muy importante. Y cuando hay estratificación, justamente hay capas que se forman que no se mezclan y no hay un movimiento de contaminantes ni de nutrientes. Y cuando las temperaturas son más moderadas en superficie y hay menos variación vertical de temperatura, sí se puede empezar a dar esta mezcla, que puede ser buena para mover nutrientes, es ecológicamente importante, pero también puede dispersar los contaminantes en todo el río. Y eso nos lleva a otro tipo de ecosistema, que son los estuarios, que es la parte final de un río, donde todo el contaminante que hayamos emitido a lo largo de todo el río va a llegar a caer ahí. Todos los sedimentos van a justamente depositarse en esta parte y son tan importantes los estuarios porque son terreno muy fértil. Y por eso hay civilizaciones completas, hay grandes asentamientos ahí. Si ustedes ven, por ejemplo, en Egipto, cómo están las ciudades, el 90% de la población vive en el delta del río Nilo, en lo que llega al Mediterráneo, ciudades como Alejandría, por ejemplo. Pero también ahí es donde va a haber toda esta acumulación de metales pesados y puede haber una gran contaminación de suelos. Y eso lo estarán ustedes estudiando con mucho más detalle cuando lleven su clase de contaminación de suelos y acuíferos. Pero hay muchos fenómenos muy interesantes que se están mezclando continuamente en el comportamiento de un estuario. Tiene que ver la geomorfología, el tipo de sedimentos, que los sedimentos están depositando ahí, entonces hay gran acumulación, o sea, hay erosión en la parte alta del estuario, deposición en la parte baja, se generan, por ejemplo, barreras de arena que van a estar bloqueando temporalmente el flujo y entonces el flujo se redirige a otro lado, entonces el estuario está evolucionando constantemente, se generan meandros, se generan humedales, pantanos, etcétera. Y lo también muy importante va a ser el régimen de flujo. En un río simplemente va de parte más alta a parte más baja y tiene que ver por gravedad. Aquí empieza a influir el mar. Entonces hay una influencia de las mareas, entonces va a ir cambiando el nivel más bajo del lago, entonces eso va a cambiar el flujo total que tenemos, incluso en algunas partes del mundo, en las partes bajas del estuario puede haber inversión, que es lo que sucede en las lagunas. Y ese tipo de mezclas de aguas de distintas fuentes, también va a haber un gradiente de salinidad de agua dulce, salobre, salada, un gradiente ecológico del tipo de especies que puede haber y eso va afectando continuamente cómo se están transportando las especies químicas de interés y los contaminantes y ese destino final de los contaminantes en el ambiente. Entonces, pues una cuenca, es la porción que recopila todas las aguas que van a descargar en un mismo punto, en un río, al final en un estuario, y una de las cuencas más importantes del planeta es la cuenca del río Mississippi, que cubre como 60% del territorio de Estados Unidos. El río Mississippi es de los ríos más grandes del planeta y también es de las zonas del planeta con mayor actividad agrícola. Y es una agricultura intensiva donde hay gran cantidad de fertilizantes agronitrogenados provenientes de combustibles fósiles que son altamente solubles y entonces generan problemas de eutrofización. Pero la eutrofización, curiosamente, no se da en toda la cuenca, se da en la descarga donde se acumuló la cantidad de nitrógeno y fósforo que se aplicó en 60% del territorio de Estados Unidos. Y por eso se da una zona muerta en el Golfo de México, en la zona de descarga del río Mississippi, donde la gran cantidad de nitrógeno hace que haya gran crecimiento de algas, de otras especies marinas que agotan la provisión de luz, agotan la provisión de oxígeno y hace que se mueran todas las especies marinas. Entonces, toda esta zona está muerta por el transporte de contaminantes del río a la descarga marina. Ya después, más adelante, el Golfo de México hay dilución, hay difusión y eso disminuye la cantidad de contaminantes que pueden agotar el oxígeno disponible. Y hablando del mar, o empezando a hablar del mar, uno de los fenómenos de contaminación más importante que se da en el mar, pues son los derrames petroleros. Y el petróleo, pues es como un tipo de aceite, realmente es hidrofóbico, pero no. Entonces, cuando ustedes derraman petróleo, primero se va a hacer como una mancha de petróleo que no se va a mezclar con el agua. Y ahí va a empezar a haber fotólisis, parte se va a evaporar, parte se va a empezar a esparcer un poquito más. Y el principal problema que tenemos, o el primer problema que vamos a tener, va a ser la emulsificación.
La emulsificación, piensen ustedes cuando hacen algún tipo de vinagreta, donde ponen agua y aceite y el aceite no se mezcla, pero si agregan vinagre y agregan también sal, pues ya se empieza a mezclar, pero se hacen como que gotitas. Entonces, eso es lo que sucede con el petróleo. El petróleo como que empieza a absorber agua y cada vez se va haciendo más grande y sigue siendo petróleo, pero como que más diluido. Entonces, rápidamente empieza a aumentar el volumen del derrame petrolero y también por eso es muy importante el tiempo que tardamos en resolverlo, porque cada vez se va haciendo más y más grande. Y se van haciendo estas pequeñas gotas que, como dijimos, puede haber sorción en los sedimentos y van cayendo poco a poco al fondo marino y con el movimiento del océano se va esparciendo cada vez más, llegando a las costas y haciendo un problema cada vez más grande porque es relativamente fácil recogerlo del agua, pero cuando la tierra está contaminada es muy complicado resolver ese problema. Y esto sucede porque el océano no es estático. El océano está en constante movimiento por dos factores principales. Uno, por la rotación de la Tierra que genera esta fuerza de Coriolis que obliga a girar a todos los fluidos y al girar empiezan a circular, se encuentran con las barreras de los continentes y empiezan a encontrar el camino para ir dando vuelta. Y lo otro es la máquina termodinámica que es el planeta. Hay más radiación solar, más energía en el ecuador, menos energía en los polos, y la Tierra intenta romper ese, o sea, más bien romper ese desbalance, generar un balance, y entonces toda la energía que se acumula en el ecuador la mueve hacia los polos. Y eso genera en conjunto con la fuerza de Coriolis, la circulación del océano. Y después entra en juego también las diferencias de salinidad que nos dan diferencias de densidad y por eso tenemos corrientes de circulación termoalina, que tienen más o menos el comportamiento que vemos en esta imagen, tiene que ver con la temperatura del agua, tiene que ver con la profundidad de la corriente, y por ejemplo logra hacer eso que lugares como Europa, que por la latitud tendrían que ser mucho más fríos, sean bastante más cálidos, pero por ahí el cambio climático puede debilitar esa corriente y generar problemas de enfriamiento súbitos en Europa debido al cambio climático. Por eso es cambio climático y no calentamiento global. Entonces, todas las especies químicas que llegan al océano eventualmente se van a transportar de esta manera gracias a esta circulación termolina. Y dentro de este marco tenemos el transporte del sargazo, que es un problema muy relevante y creo que muchos de ustedes pueden dedicarse a eso porque necesitamos gente que logre encontrar soluciones a este problema porque está afectando a los ecosistemas, pero también a la industria turística que le da de comer a decenas de millones de mexicanos. No solamente es un problema que tenemos en México, es un problema de todo el Caribe, o sea, crean que en las Bahamas, Nassau, Jamaica, etcétera, Cuba, todos están lidiando con el sargazo. Y el sargazo siempre ha existido y existe de forma natural. O sea, también las playas siempre han tenido algas por ahí. El problema es cuando se acumula de estas maneras en, en tan grandes concentraciones y se empieza a podrir, empieza a tener malos olores y también afecta visualmente a la playa. Que resulta que dentro de estas corrientes marítimas hay lugares donde se forman remolinos o circulaciones circulares donde en el centro no se mueve nada y se empieza a acumular. Y naturalmente en el Atlántico se forma algo que conocemos como el mar de Sargazo, que es lo que podemos ver ahí más o menos entre África y América. Y este mar de Sargazo es donde vive pues, esta especie de alga que es el sargazo. Naturalmente se alimenta de los nutrientes que hay en el mar y del sol. Nosotros estamos aumentando la temperatura del planeta, y entonces las plantas y las algas crecen más y estamos generando más nutrientes al mar con nuestras aguas residuales y nuestros contaminantes, y entonces el sargazo empieza a crecer como loco. Y el mar de sargazo se empieza a hacer cada vez más grande y es tan grande que sale de esta región donde estaba contenido y empieza a poder circular y empieza a poder transportarse. Y por cómo se están estas corrientes, se transporta hacia el Caribe y se acumula en las playas del Caribe. Nosotros somos los responsables de ese mismo problema que estamos teniendo. Es, por un lado, hay que intentar disminuir, mitigar el problema, mitigando el cambio climático, mitigando la contaminación que emitimos al mar, pero también hay que adaptarse a estos problemas de contaminación. Entonces, se ha hecho mucho exploración para poder detectar el sargazo de manera satelital y poder ver cómo se está moviendo el sargazo
que es lo que tenemos en esta imagen, que ustedes pueden entrar ahí a la liga que viene y monitorear en tiempo real el sargazo. Y se puede monitorear y también hacer modelos matemáticos del transporte del sargazo. Ustedes ven esos campos de velocidad del movimiento del océano y ustedes pueden aplicar su ecuación de transporte, que tiene que ver ahí la acumulación, la advección y la difusión. Y parecido a lo que vimos con la pluma gaussiana, ustedes ir modelando, resolviendo ecuaciones o tener un programa que lo haga para que les diga cómo se va a ir moviendo el sargazo. Y no solamente saber dónde está ahorita el sargazo, pero poder hacer pronósticos de dónde va a estar en una semana, en 2 semanas. A lo mejor si en un mes es la Semana Santa, bueno, prepararnos desde un mes antes a dónde va a haber más sargazo, a lo mejor redirigir esfuerzos para controlarlo, mitigarlo y que tenga el menor impacto económico posible. Entonces llegamos a este tipo de mapas satelitales donde lo más rojo es donde más sargazo hay. Por ejemplo, en este mapa vemos que por ese momento en Cozumel y en Tulum no hay tanto sargazo, pero hacia Chetumal y hacia Holbox hay una cantidad considerable de sargazo. Y entonces podemos hacer instrumentos comunicativos donde podamos avisarle a las personas y a los empresarios dónde hay zonas de más sargazo y que la gente pueda decidir ir a menos zonas y nosotros podamos decidir mandar brigadas de limpieza donde hay mayor afectación y dar también apoyos económicos a quienes se ven más afectados, a los hoteleros y a la población que se ve afectada por la pérdida de ingresos debido a este transporte de sargazo o esta acumulación de sargazo que tenemos. Sin embargo, o por otro lado, el sargazo no es el único problema que estamos teniendo de acuerdo con la circulación del océano. Otro problema que tenemos es donde hay zonas donde la advección concentra todo en un mismo lugar, en una zona de convergencia donde se acumulan justamente, es por toda la basura plástica principalmente que emitimos. Y en el Pacífico, un poquito más arriba de Hawái, se genera una zona de convergencia que es lo que conocemos como la Gran Mancha de Basura, que es más grande incluso que Francia. Entonces, por modelo satélite, imagen satelital, que van a hablar ustedes un poco de este conocimiento que podemos obtener del territorio a través de los satélites en su materia de conocimiento territorial del siguiente semestre, pero también se combina con modelos matemáticos que surgen de las ecuaciones que vimos en esta clase para poder modelar dónde se encuentra la gran mancha de basura del Pacífico y las afectaciones que está teniendo a los ecosistemas locales. Entonces, los grandes retos ambientales es cómo resolvemos esto, cómo resolvemos la gran mancha de basura del Pacífico. Y por ejemplo, una solución muy interesante es poner un tipo de barreras, de boyas que van a estar acumulando, van a estar recibiendo todo este contaminante o todas estas partículas de basura que se están moviendo libremente en el océano y se están acumulando en una zona, los estamos captando con una cierta red. Y lo interesante es que se dieron cuenta que si yo simplemente pongo una boya fija, gran parte de los contaminantes empiezan a ir por abajo. Y si yo permito que esté flotando y esté moviéndose lentamente con la corriente, un poquito más lento que la corriente, porque tiene un peso que está anclado a la parte profunda del mar que se mueve más lento, logro captar todos los contaminantes. Y así podemos, o sea, por una parte, hay que evitar emitir plástico, sobre todo a los ríos del mundo. Gran parte se emite en Asia, pero no porque contamine más en Asia, porque todo el mundo envía su plástico a Asia. México era el cuarto mayor exportador de plástico en el planeta. Y entonces también hay que evitar la emisión, pero también hay que recolectar lo que ya se acumuló y también romper ese transporte que se está dando y se puede hacer con ese tipo de barreras. Y también este tipo de barreras lo interesante es que pueden aplicarse para el sargazo. O sea, este tipo de soluciones, llevarlas al Caribe y captar el sargazo antes de que llegue el mar, antes de que se empiece a podrir y ya después ver cómo podemos valorizar ese residuo del sargazo. Por otro lado, aquí o sea, ya vimos cómo se mueve el océano, pero la atmósfera también se mueve. Esas diferencias de temperatura, la fuerza de Coriolis genera zonas de alta presión, baja presión, ciclones, anticiclones, convergencia, divergencia, ascensos y descensos de aire, etcétera. Y hay patrones más o menos semipermanentes que se dan por la configuración de océanos y continentes del mundo. Y todos los contaminantes aéreos se van a mover en el marco de estos campos de velocidad que hay en la circulación general de la atmósfera. Entonces, sí, podemos tener ciertos patrones, como que si hay una planta en Tula y no se nos ocurrió que había el viento promedio es de norte a sur, entonces nos llegan a todos
los de la Ciudad de México, los contaminantes de Tula, pero también hay contaminantes que se van a mover a escala continental completamente. Otras partículas que no necesariamente son contaminantes. Por ejemplo, durante cierta época del año, el viento empieza a levantar en el Sahara y el polvo se empieza a mover y cruza todo el Océano Atlántico y llega a América del Norte y América del Sur. Van a ustedes a estudiar en calidad del aire que todas las partículas sólidas que están suspendidas en la atmósfera se llaman aerosoles. Y hay aerosoles que también verán en hidrología, que son higroscópicos, que generan núcleos de condensación y generan las nubes, pero también hay aerosoles higrofóbicos. Y esos aerosoles higrofóbicos evitan la formación de nubes. Entonces, todas las primaveras que se genera el polvo del Sahara sobre Yucatán, ustedes pueden buscar las noticias y es una época en la que deja de llover en Yucatán porque el polvo del Sahara es hidrofóbico. Ahora también el polvo o los aerosoles pueden reflejar o absorber luz y cambiar el balance radiativo del planeta y contribuir o mitigar el cambio climático. Y otro fenómeno muy importante es que la lluvia va a lavar todos los nutrientes. Entonces, lugares como el Amazonas, donde hay demasiadas plantas y animales que consumen todos los nutrientes y la lluvia se lleva todo a los ríos y al océano, realmente es un lugar donde se pierden nutrientes y donde hay una falta de nutrientes. Y en lugares como el Sahara, donde tenemos poca lluvia, pocos seres vivos, y los seres vivos que mueren se quedan ahí, se descomponen y los nutrientes se quedan en ese mismo lugar. Entonces hay una sobreacumulación de nutrientes. Simplemente puede parecer un poco contradictorio decir, bueno, es que hay más nutrientes en el Sahara que en el Amazonas, y entonces, ¿por qué en el Sahara no hay agricultura, por ejemplo? Y es porque necesitamos combinación de nutrientes y agua, ¿no? Entonces, México tiene justamente la isoyeta o la precipitación media que tenemos es de 800 milímetros, es un punto medio donde no hay ni mucha lluvia ni poca lluvia, y también nos da una acumulación de nutrientes óptima. Entonces, por eso México y regiones, sobre todo el sur de México, son de las regiones más fértiles del planeta que se desaprovechan de cierta manera. Pero entonces, resulta que el Amazonas no puede existir sin el Sahara, porque cuando se levanta el polvo del Sahara, llega al Amazonas y ese polvo del Sahara se deposita en el Amazonas y recupera los nutrientes que necesita esa vegetación frondosa para seguir creciendo. Si nosotros, por ejemplo, reforestáramos el Sahara, se moriría el Amazonas porque no tendría esa fuente de nutrientes. Entonces, podemos ver cómo todo está conectado y cómo la Tierra se comporta como un sistema complejo que respira y que vive y que fomenta por sí mismo el que sigue existiendo la vida. Y los ecosistemas en zonas muy distantes del planeta están interactuando entre sí. Este tipo de transporte a gran escala en la atmósfera también puede ser bastante negativo. Hay otro desierto muy grande en el planeta que se llama el desierto del Gobi en Mongolia, que también levanta polvo y lo empieza a transportar. Y se combina con la zona con mayor actividad industrial del planeta, que hasta hace unos 15 años tenía de las peores contaminaciones, de las peores calidades de aire de todo el planeta, que era China. Actualmente China o sea, tiene muchos otros problemas, pero de la calidad del aire lo han mejorado impresionantemente y ahora el foco de calidad del aire y de mala calidad del aire es la India. Pero cada también cierta época del año, a cada año se genera un fenómeno que se llama el polvo amarillo asiático, donde se combina los aerosoles del desierto de Gobi, perdón, con los aerosoles de la actividad industrial en China y se transportan y llegan a Seúl, a Corea y llegan a Japón. Y es una época en la que hay muy mala calidad del aire, muchas contingencias en estos dos países y resulta que no necesariamente fue culpa de los propios países. O sea, no fue que Corea, bueno, Corea también tiene gran actividad industrial y gran contaminación, pero en esa época del año la contaminación les llega de otro país. Y entonces los fenómenos de transporte nos indican que los contaminantes cruzan fronteras libremente. También van a haber contaminantes. Los gases de efecto invernadero se conocen como compuestos bien mezclados o gases bien mezclados, porque la Tierra completa es un gran reactor bien mezclado con respecto a los gases de efecto invernadero. Uno los emite
se acumulan y puede hacer un balance en materia, porque también hay salidas por la degradación de los gases de efecto invernadero, pero el dióxido de carbono a lo largo al cabo de un año ya logró mezclarse homogéneamente en toda la atmósfera. Entonces, la contaminación que emite Estados Unidos o que emita México afecta a todos y por eso es la misma concentración de CO2 en todo el planeta y por eso es un problema global. Y también aquí tenemos el ejemplo de otro tipo de problemas que suceden también a escala entre varios países. Y bueno, hablando de este tipo de aerosoles que se levantan en zonas áridas, hay ciertas tragedias ambientales que han sucedido a lo largo del planeta y pues han sucedido debido al extractivismo y a la industrialización planetaria que se ha dado tanto en el marco de las sociedades capitalistas y de los países también que han manejado un socialismo, eh, que se representa como un capitalismo de Estado, es decir, se centra también en el desarrollo económico a costa de los recursos naturales y de las sociedades. Entonces, una de las mayores tragedias que se ha dado en el planeta es la muerte de uno de los más grandes lagos del planeta. Era como el cuarto lago más grande del mundo, que era el mar de Aral, que se encuentra en lo que hoy en día es Kazajstán y el otro país de abajo, no me acuerdo si es Uzbekistán. Pero en su momento era la Unión Soviética, ¿no? O sea, una de las eran repúblicas de la Unión Soviética y era una región fuerte, o sea, muy, muy desértica, muy árida, con gran rezago social, pero también con gran potencial para obtener ahí un desarrollo económico. Entonces, lo que se hizo fue hacer presas, redirigir los flujos de los pocos ríos que había, generar distritos de riego, generar desarrollo económico, y no se dieron cuenta, por ahí van a estudiar ustedes que es una cuenca endorreica, que el lago se iba a empezar a secar poco a poco a poco. Y entonces, si ustedes ven una foto de hace 40 años del mar de Aral y ven una foto actual del mar de Aral, pueden ver cómo prácticamente ha desaparecido. Y hay unas fotos surrealistas, si lo buscan, o sea, busquen mar de Aral en Google, van a ver barcos en medio de un desierto, o sea, barcos encallados en el desierto. Y resulta que por la acumulación de nutrientes y la absorción de los sedimentos en el fondo de los lagos, y por estas mezclas que hemos hablado, hay una gran cantidad de metales pesados que estaban en los sedimentos del fondo y se levanta el polvo y es un polvo muy tóxico que afecta a todo Asia Central, a las economías en desarrollo de Asia Central. Y bueno, también es la pérdida de ecosistemas, extinciones y de modos de vida, de culturas y el desplazamiento de habitantes, ¿no? Todo en pro de un desarrollo agrícola que beneficiaba a Moscú y a San Petersburgo. La gente de Kazajstán no veía realmente ese beneficio económico, solamente perdieron su cultura. Y pasa en todos lados. En Rusia, no, pero en Egipto, en los 50 se construyó la presa Nasser y pues era la primera presa en el lago Nilo. Y busquen ustedes fotos de las pirámides de Giza en 1910. Y el río Nilo llegaba al pie de las pirámides de Giza, porque había un canal que se extendía hasta ahí. Y busquen fotos de Giza en la actualidad, y Giza es una ciudad, es como decir Ecatepec, o no sé, o sea, Naucalpan, es un suburbio de El Cairo, extremadamente, o sea, con una densidad poblacional increíble, o sea, también eh, edificios de 20 pisos, pero sin tener calles pavimentadas que ha sido olvidado por el gobierno y ha sido ignorado durante mucho tiempo y también donde hay una gran aridez. Y entonces es impresionante cómo pasaron de tener un exceso de agua a tener una falta de agua, porque el ancho del río y el tamaño del acuífero se modificó para hacerse mucho más angosto. Entonces, en el Nilo, si ustedes buscan fotos, hay 50 metros de árboles y después es un desierto por cientos y miles de kilómetros. Cuando antes de que hubiera la presa era más ancha esa franja y había más población. Y la cultura nubia, que en algún momento incluso tuvieron subyugados al imperio egipcio, que vivían en el sur de lo que es el Egipto, o sea, más al sur de lo que era el Alto Egipto, donde actualmente se encuentra la presa más grande, una de las presas más grandes del mundo que tiene Egipto, vieron sus tierras ser completamente inundadas
debido a la construcción de esta presa y cómo Egipto promueve la cultura egipcia como su antecedente, entre los nubios siempre han quedado en el olvido y siempre han sido discriminados en la actualidad. Un pueblo se convirtió en un pueblo nómada sin tierra, porque todas sus culturas se quedó bajo el agua. Pero también muchas zonas arqueológicas egipcias o se inundaron o tuvieron que ser transportadas, movidas las ruinas completas a un lugar más alto o a otro país para que pudieran ser preservadas, porque se vio ese desarrollo económico sobre la cultura, sobre la historia, sobre las sociedades, sobre el medio ambiente. Si ustedes ven también la sequía que ha habido en el sur de Estados Unidos, buscan fotos del lago Salado de Nuta, también se ha secado de esta manera. Y en México, en el lago de Cuitzeo, también sucede eso, ¿no? En algún momento irán ustedes a hacer una visita a Tequila y pasarán junto al lago de Cuitzeo de Michoacán. Y va a ser difícil que se den cuenta que es el lago de Cuitzeo, porque ya tres cuartos del lago de Cuitzeo está seco. Se les ocurrió construir una carretera que cruzara el lago de Cuitzeo y obviamente lo que estaba de un lado se secó. Y ya empezaron a hacer desarrollos agrícolas, empezaron a tener ganadería extensiva y pues, bueno, también se han perdido una gran cantidad de servicios ambientales y de actividades económicas y todo ese bagaje cultural que existía en las sociedades que vivían junto al lago de Cuitzeo, que era nada más y nada menos el segundo lago más grande de México. Entonces, como ven, para todos estos problemas de contaminación ambiental, que es lo que ustedes están formando como especialistas que van a poder resolver este tipo de problemáticas que aquejan a todo el planeta, se van a aplicar los principios de los fenómenos de transporte, la transferencia de masa, energía y momentum, de la advección, de la difusión y de la conservación de la materia y de la energía. Por eso es fundamental el estudio de esta materia, que a lo mejor es una materia muy analítica, muy demasiado matemática, porque es el fundamento, la base de todos estos otros estudios que ustedes van a estar realizando en el resto de su carrera y de sus actividades profesionales.